7:04. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Junto a don Cristian Bufili y a don Juan Manuel Astorga, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Ya lo anunciaba antes con Istipicic, edición especial, edición de día viernes con candidato flamante, en este caso, candidatos presidenciales. Don Pablo Longueira Montes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos ustedes, gracias buenos a ustedes. días. Buenos días, don Pablo. Probablemente la lógica de pauta indicaría que habría que empezar preguntando por la caída, por el cambio de Lawrence Goldborn por Pablo Longueira, por los entretelones de esa situación. Pero a veces la actualidad golpea de una manera distinta y probablemente, y sobre todo por el rol que cumplió en los últimos 14 o 15 meses Pablo Longueira, el de ministro de Economía, el tema de los abusos, que así se han llamado, digamos, y que probablemente se ha convertido la palabra abuso en una especie de canasta desastre, en que entra todo, digamos. El tema de los abusos se ha convertido en un elemento absolutamente presente. Y dado que usted fue autor de iniciativas, o en parte autores de iniciativas como el CERNAC financiero, y varias que buscaron justamente regular la relación entre las grandes compañías, los grandes consorcios y los clientes, ¿usted comparte el ambiente de crispación? ¿Usted siente, como mucha gente, que se acabó la época en que los bancos y las grandes tiendas le podían, comillas, robar a la gente? A ver, primero, yo no comparto ni esos términos, ni ese clima. Creo que el país ha avanzado durante 30 años en forma extraordinaria y no me haré cargo de este clima ni de este lenguaje, muy por el contrario. ¿Usted no siente que ha contribuido a ese clima o ese lenguaje? No, de ninguna manera, muy por el contrario. Una cosa muy distinta, entender que cuando los países van progresando, van avanzando al desarrollo, se van precisamente consolidando derechos nuevos, se van apareciendo nuevos desafíos que enfrentar, que es lo que ha estado haciendo la sociedad chilena. Por lo tanto, prácticas que se hicieron en el pasado se van evolucionando, van cambiando, van dejando de hacer. En el caso de lo que ocurrió con empresas privadas y estatales en el sector financiero y el retail, se perfeccionaron, se cambiaron en el CERNAC financiero. El CERNAC financiero estableció nuevos derechos en todos los contratos de adhesión que firman los chilenos. Por lo tanto, no me sumo a eso, muy por el contrario, Nicolás. Yo creo que lo que ocurre es que estamos teniendo los efectos de un país que está llegando a los $20.000 de ingresos per cápita, y eso significa que hay personas que históricamente nunca tuvieron acceso a bienes y a servicios, que hoy día lo están teniendo. Hace 30 años teníamos una sociedad vinculada más a la extrema pobreza, a campamentos, teníamos un 45% de los chilenos en la pobreza. Hoy día tenemos una clase media muy amplia, que está teniendo acceso a la educación superior, a vehículos, vivienda de mejor calidad. Por lo tanto, es un proceso para mí, y creo que lo peor que podemos hacer es considerar que todo está mal o que todo se abusa, porque no es así. Por lo tanto, ahora, hay una etapa en que tenemos que ir evolucionando, haciendo las correcciones. Y esos frutos, somos el primer país latinoamericano que tiene una posibilidad de alcanzar el desarrollo, y el desafío que tenemos precisamente todos juntos ir construyendo, bueno, cómo pasamos ahora de $20.000 de ingreso per cápita a 25, a 30, y yo creo que esa etapa, así está escrito además, sí, es más difícil, porque eso se llama la trampa de los ingresos medios en los países. Son muchos más los países que fracasan en alcanzar el desarrollo que los que siguen. ¿Por qué? Porque precisamente empiezan a tener estas exigencias, estos nuevos derechos, y si no sabemos responder a ello, bueno, evidente que ahora se genera desconfianza y descontento. Pero cuando hablamos de respuesta, ¿hablamos de una respuesta que finalmente se coloque, comillas, del lado del consumidor, o que entienda que preservando un mercado puede haber más acceso a consumidores? Me refiero fundamentalmente al tema, por ejemplo, de la bancarización. Usted, como ministro de Economía, tiene que haberse dado cuenta de lo relevante que es la bancarización. Hoy día los bancos dicen, esto va a terminar con la bancarización, porque si yo tengo que notificarle personalmente a cada persona respecto de cada cambio, lo que voy a hacer es que me voy a quedar con menos clientes que van a producir mejores resultados. Entonces, finalmente no se están poniendo trampitas a justamente una de las claves de la mejora de la competitividad que tiene que ver con la bancarización. No, lo que tenemos que avanzar, Nicolás, y me alegra que podamos conversar las soluciones, pues yo creo que esto es lo que hay que conversar. La gente lo que quiere es decir, saben que más, déjense pelea y digan cuáles son las soluciones. Lo que nosotros estuvimos avanzando precisamente al crear el CERNAC financiero es establecer de qué forma los contratos de adhesión. Hay que tener claro que hay dos tipos de contratos, básicamente, hay muchos, pero el contrato, que es ley entre dos
personas Ley entre que las firman, partes. claro, entre las partes, es porque tienen están en igualdad de condiciones de alguna forma. El no una contrato de relación adhesión, quiero hacer la separación porque mucha gente no sabe lo que se está discutiendo. Claro. El contrato de adhesión es un contrato que yo firmo con una compañía, con un banco público, estatal, que no es simétrica la relación. El consumidor, el ciudadano, obviamente que no es simétrica la información que tiene, lo que está firmando, por lo tanto firma esos contratos y es por eso que cumple un rol muy importante el derecho al consumidor. No es simétrica, perdón Pablo, entre otras cosas porque al chileno le cuesta entender lo que lee en términos generales, pero además porque todavía, independiente de eso, todavía se le hace difícil comprender Claro, exactamente claro. el contenido propio del claro, contrato. pero siempre asimétrica, porque yo puedo ser un profesional, los que estamos aquí somos profesionales, igual va a ser asimétrica. Claro, porque siempre ¿Te nos va a fijas? costar entenderlo. Claro, Porque vienen... y en el fondo son contratos masivos, por lo tanto lo firman todos para adquirir celulares, cuentas corrientes, en fin, lo que tú quieras, tarjetas. Claro. Por lo tanto, es el contrato de adhesión, por naturaleza, es un contrato de asimetría. Entonces, se corrigió con el Senado Financiero. Y siempre la discusión fue de qué forma ese ciudadano o ese consumidor daba el consentimiento. Entonces, algunos se consideró por mucho tiempo, y por eso es que no tiene ningún sentido que sea una crítica política. Se consideró por todo mucho tiempo que el mecanismo era, mire, si usted usaba la tarjeta por tanto tiempo, quiere decir que si yo no lo ubiqué y usted tácitamente no me lo dio, quiere decir que usted la autorizó. Entonces, ahora hay nuevos instrumentos, y esto es muy importante lo que decía Nicolás, porque es muy importante para un país permitir democratizar el crédito, bancarizar a las personas. Entonces el consentimiento en estos contratos ahora lo puedes dar de formas digitales, telefónicas, más expedita, precisamente para facilitar, pero tiene que ser tácita. Lo que pasa, Pablo, ese es el punto. Es que lo que han planteado algunos, entre ellos el propio Jorge Aguado, de la Asociación de Bancos en el día de ayer, es que la decisión, por ejemplo, de retirar la famosa circular 17 y todo lo que hemos visto en los últimos días viene a contribuir a desbancarizar, entre otras cosas porque dice que no es un elemento aislado, sino que se suma a otras discusiones también, como por ejemplo la fijación de la tasa máxima convencional, toda la discusión que hay respecto de la deuda consolidada, en fin, él dice, en realidad pareciera que en lugar de ir hacia la mayor bancarización, lo que está pasando es desbancarización. Y la desbancarización a quien afecta es al más pobre, ese es el argumento que dice. Claro, tienen argumentos varios, porque al final tú tienes que tener claro que la tasa máxima, el consentimiento tácito, en la democratización del acceso al crédito ya viene, obviamente que tú quieres incorporar a más gente al desarrollo del país. Entonces, si finalmente tú haces mal eso, como lo han hecho mal muchos países, porque no estamos hablando aquí de que lo hagan mal, ¿te fijas? Entonces, si lo hace con populismo, con demagogia, son cosas muy técnicas que si no se discuten con rigor, finalmente hubo países que se desbancarizó a miles y miles de personas y tuvieron que volver. Entonces, hay que ser muy responsable, porque, claro, estos son temas que el chileno común, el ciudadano, incluso uno mismo, le cuesta entenderlo, aprenderlo. Entonces, hay que ser muy responsable porque lo que te puede ocurrir, efectivamente, es que tú finalmente desbancarices con una suma de iniciativas a muchas familias y finalmente esas familias pueden caer en el prestamista, porque existen los prestamistas. Yo fui parlamentario en zonas populares del país y muchas veces terminaban las ferias libres, los coleros, habían prestamistas. Claro. Entonces, si tú finalmente no permites que la gente más modesta del país vaya informadamente y con mucha transparencia bancarizándose, finalmente lo que te ocurre es que, bueno, van a ir al crédito o al usurero que lo tienen a la mano, te fijas, y eso obviamente que es mucho peor. ¿Ah? Pablo, usted hablaba de que este tipo de tema es un tema que corresponde a una nueva etapa de desarrollo del país, que el país creció la clase media, y me da la impresión de que en eso usted coincide con Michelle Bachelet, de que estamos iniciando un nuevo ciclo político, más allá de que usted quiera llevarlo hacia un lado y probablemente ella quiera llevarlo hacia otro. ¿Por qué ese ciclo político está caracterizado por tanta conflictividad y crispación como estamos viendo ahora? Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas, ¿eh? No es un solo factor. Yo creo que ocurre en un momento en que las instituciones están muy debilitadas en Chile, en general, un momento en que la conectividad de la ciudadanía hoy día es inmediata, y eso genera climas
y frente a liderazgos, conducciones, finalmente se establece un ambiente como el que se está generando, que yo no quiero contribuir porque precisamente creo que esos climas nos pueden hacer no seguir por el camino positivo que creo que Chile está llevando a cabo. O sea, ¿cómo no hacer increíble un país que ha crecido estos 3 años, un 6%, está prácticamente con pleno empleo? Tenemos muchas soluciones que hemos dado estos 3 años a pesar de haber enfrentado un terremoto, un maremoto. Se dio el postnatal, el prenatal a la mujer trabajadora de Chile, se extendió en forma universal, se eliminó el 7%. Hemos solucionado en parte las mochilas que tuvieron la clase media con el endeudamiento para estudiar en la educación superior. Me tocó a mí tener los créditos, la Corfo, que tenían tasas de 9, 10, 11%. Por lo tanto, estamos solucionando y corrigiendo precisamente a un país que sigue avanzando al desarrollo. Entonces, el punto está, este clima nos va a apartar, todo está malo. Yo creo que no. Entonces, no me voy a sumar a un clima que yo no comparto, muy por el contrario. Fui ministro de Economía y vi cómo las pymes, los emprendedores, la innovación, en fin, un país muy positivo. Ahora, Pablo, ¿qué responsabilidad? Perdóname que te interrumpa. Hay 2 encuestas que a mí me impresionan, que ya no existen en la retina nuestra. El PNUD señaló hace unos meses atrás, una encuesta de la Naciones Unidas, que el 77% de los chilenos se consideraba feliz. Me imagino que esto ya nadie lo cuestionará, porque no es un informe de ningún órgano nacional. También el CEP hizo una encuesta sobre felicidad y el 70% se aclaró. Entonces, a mí no cuadra el clima, el ambiente, la sensación, la crítica, y yo creo que en gran parte porque la falta de liderazgo, hoy día se sale a los medios de comunicación criticando, en el fondo hay un ambiente y un clima que tenemos que revertir, porque me preocupa, porque primero que nada no comparto el diagnóstico, así de claro, no lo comparto, y creo que hay que hacer las correcciones, y las correcciones creo que son fruto precisamente de un país que progresa, un país que tiene una ciudadanía más empoderada, un país que la gente tiene más derechos, pero también tiene que tener más deberes. El principal protagonista de los asuntos públicos de un país es el gobierno. Ustedes son gobierno. ¿Dónde se equivocó el gobierno que el clima que usted manifiesta no se refleja en lo que son los números del gobierno? Probablemente si el país está crispado como está, el gobierno alguna responsabilidad tiene en eso, ¿no? Yo creo que no hemos sabido comunicar, y yo creo que eso es lo que yo planteé. Fíjate que cuando ¿Y cómo se comunica el presidente, bien, entonces? Con relato. ¿Cuál es su relato? Mi relato es seguir construyendo un país más justo. Ese es mi relato. Yo soy testigo estos 30 años que hemos ido construyendo un país más justo. Yo quiero que siga avanzando para que sea un país más justo. Ahora, entonces, hemos avanzado, somos un ejemplo. Lo han hecho los gobiernos de la concertación, lo hemos hecho nosotros. Por favor, pero en ese sentido, pongámonos positivos, porque el chileno tiene que estar pero parece que contraintuitivamente sus adversarios políticos sí se dieron cuenta que ese era el relato. Porque hoy día toda la construcción a partir de decir que hay abuso, que el país es más inequitativo que nunca, iría exactamente en la dirección contraria a la que usted plantea. O sea, tácitamente el relato, es decir, estamos construyendo un país más justo, un país mejor, ese relato aparentemente está instalado porque la reacción que genera es decir, no es más justo, no es más igualitario y es más abusador. Yo no escuchaba a nadie de eso. Sí, está bien. El clima que se puede instalar, pero yo soy testigo, Nicolás, soy testigo de miles y miles de personas que hoy día tienen hijos en la educación superior. Fíjate que hay encuestas de casi el 80%. Sí. El 80% cuando le pregunta a un hijo a un padre, ¿vive en un país mejor que el que vivió mi padre? El 80% dice que sí. Entonces, al final... No, pero parece que el 80% usa mucho, porque sentado en esa misma silla, sí, pero yo veo al presidente Nicolás, de la FED sí, diciendo que el 80% de la gente rechaza el lucro, rechaza la educación superior privada. Entonces el 80% es un número que lo usa todo el mundo. Lo único que está claro es que la gente cuando elige, yo lo viví en La Pintana, la gente elige, cuando la gente elige, fíjate que elige la educación subvencionada. Entonces no es cierto eso. Cualquiera dice lo que quiere. Puede salirse de FONASA, dejemos que la gente libre. Exactamente, eso es lo que yo quiero, que la gente elija. Y no que le impongamos a la gente. Ese es mi programa. Usted elija. Y la gente cuando elige, el esfuerzo que hace
es tener al hijo en el mejor colegio. Entonces, yo no comparto este clima, así de claro. No me parece que el país. Entonces, que digan lo que digan, perfecto. Eso es lo que pasa en Chile. Cualquiera puede decir lo que quiere y cualquiera se autorrepresenta a mayorías que no se obtienen no sé dónde. Entonces, aquí lo importante es tener claro, hemos hecho un gobierno de centro-derecha y hemos construido un país más justo. Yo creo que sí. Logramos crecer al 6%. Si cuando no se crece, ¿de qué estamos hablando? Hemos crecido al 6%. Hemos generado empleo. Hemos solucionado el tema de las deudas que tenía la clase media del endeudamiento histórico del Chile. Sí, señores, se solucionó, hicimos una reforma tributaria, se levantaron los recursos y hoy día todos tienen un crédito al 2% y no como lo tenían antes. Eliminamos el 7%. Ahora queremos todo ahora y ya, no se puede. Entonces tiene que haber un poquito de seriedad, que le digamos a los chilenos, no podemos todo ahora y ya. Entonces, claro, se crean estos climas, pero lo único que me preocupa a mí, que las soluciones que se plantean en estos climas no son las correctas. Y creo que la inmensa mayoría, porque los conozco, la inmensa mayoría de los chilenos silenciosos que nos están escuchando en esta radio, una madre que tiene 1, 2, 3 hijos, que no sale en la televisión, que no sale a marchar, yo creo que lo que quiere es que el país siga progresando en paz, en orden. Están cansados de las marchas encapuchados, están cansados de ver a los carabineros agredidos. Perdóneme, este es un país moderado, es un país que nos ha dicho en encuestas muy importantes que está feliz. ¿Tenemos muchos problemas? Sí, señores. ¿Los tenemos que solucionar? Sí, señores. ¿Vamos a resolver la desigualdad de Chile en un gobierno? Mentira, señores. No se puede. Lo tenemos que hacer entre varios gobiernos. Estamos avanzando. O vamos a mejorar la distribución del ingreso del país. Fíjate, si tú me dices a mí, ¿por qué se generó la distribución del ingreso que tiene Chile? Por la educación gratuita. Fue por la educación gratuita. Fíjate que no es que digámoslo, porque es que lo ha dicho en varias oportunidades y ha aparecido publicado. Lo que pasa es que antes de llegar a ese punto, y a propósito lo mismo de la educación, y lo que usted describe respecto de esto, de la marcha de los encapuchados, como la denomina, ¿a qué rol le atribuye realmente al ciudadano, al chileno, como quiera denominarlo, que en los 2 últimos años salió a manifestarse en las calles y a visibilizar un problema? Se lo pregunto porque el de la educación estaba en el programa de gobierno del presidente Piñera, pero usted y yo sabemos que no lo tenía en el nivel de prioridad en el que finalmente se ha convertido este tema, ni con los niveles de profundidad en los que ha terminado siendo abordado por la clase política. Por lo tanto, le pregunto qué rol y qué reconocimiento tiene respecto de esa visibilización a través de la movilización a las calles, porque la marcha no es la marcha de los encapuchados, son las marchas y los encapuchados. No, es que yo, incluso en un momento dado, yo entendí que eso ocurriera. Yo el año 2000 en la campaña entre Lavín y Lago, en una conversación con Joaquín, yo le dije, hablábamos del tema de la educación, yo le dije, mira, para mí lo más importante en la educación es que no haya un joven en Chile, ninguno, que no tenga becas y créditos para estudiar en la educación superior, que sea el profesional que quiera ser. Yo solo cuando eso exista en mi país, podría decir que vivo en un país más justo. Entonces, y en ese minuto ya, tú tenías testimonios de personas de un endeudamiento. Yo me acuerdo en Puin, creo que es importante esta vivencia de personas que tenía que cortar, elegir a qué hijo le dejaba de pagar la universidad, porque no les daba. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que las primeras manifestaciones, la de los pingüinos, las primeras, creo que respondieron, y creo que salió la familia en orden. Tú me dices ahora, yo no considero ahora ninguna justificación, ninguna. Y por eso cada vez son menos y cada vez son más agresivas, porque se están haciendo las cosas que esa señal nos dio. Se está creando una superintendencia de educación como tenemos que tenerla, se está creando una acreditación como la que tiene el país. Entonces, volvamos como corresponde a ver cuáles son las instituciones y las correcciones que tenemos que hacer. Pablo. Entonces tú me dices hoy día, para mí hoy día ninguna. Ya el tema se planteó, el tema está abordado en la sociedad chilena y tenemos elecciones. Y los mecanismos en democracia son en paz, en orden, y el voto es la mejor arma que tiene. Tenemos elecciones y la gente vota por candidatos, vota por relatos, pero también vota por propuestas específicas. En la concertación hay propuestas específicas como son la educación gratuita, una reforma tributaria, cambios constitucionales. ¿Cuáles son sus propuestas en esos ámbitos? Propuestas específicas, más allá de un relato de contraponer un país justo a un país igual.
voy a tener propuestas en todo. Si hay algo que me gusta discutir, son precisamente las propuestas. Pero quiero algunas consignas enfrentarlas, porque cuando se dice educación gratuita, yo voy a agregar educación gratuita para los que no pueden pagar. Eso es muy importante, porque lo otro no es justo. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que voy a proponer yo en educación? Educación gratuita para los que no puedan pagar, porque eso es justicia. ¿Y reforma tributaria? Pero yo no quiero que lleguemos o elijamos a alguien que vuelva a instalar en Chile la educación gratuita para todos y finalmente hagamos la injusticia que generó la desigualdad hoy día, porque la inmensa mayoría de los jóvenes que estudiaban en la universidad chilena eran de las familias más acomodadas, como quedó mostrado, y se llevaba el presupuesto de educación y la gente modesta y sencilla al país llegaba a octavo básico. ¿Y Entonces, reforma tributaria? Reforma tributaria, vamos a abordar la necesidad de ver cuánto necesitamos recaudar para mi programa de gobierno. Terminada la primaria, vamos a conformar los equipos y obviamente que tenemos que ofrecer al país un camino de cómo vamos a cumplir el programa y cómo lo vamos a recaudar. O sea, usted no descarta. Pero ¿cómo lo voy a descartar? Si yo fui de los que impulsé la reforma que no era parte de nuestro programa de gobierno, ustedes fueron testigos. Yo estimé que debía hacerse una reforma que nos permitiera levantar los recursos para solucionar el problema educacional del país y paralelamente seguir creciendo y manteniendo el empleo. Porque asumir, porque es popular o porque la consigna, fíjate que lo primero que dijeron, vamos a hacer reforma tributaria. Por la consigna, ¿te fijas? Porque puede ser más popular. Yo espero a los chilenos decirle, mire, quédese tranquilo. Si necesitamos recaudar para hacer el programa que necesitamos seguir avanzando para un país más justo, veremos dónde están los recursos. Pero primero partir anunciando reformas. A mí me pasa al revés. Yo quiero ver lo que podemos hacer, pero hay una prioridad. Porque es re fácil decir reforma tributaria. ¿Y cuánto desempleo van a generar? Entonces, ¿qué voy a priorizar yo? Voy a priorizar en un programa de gobierno la recaudación para hacer los cambios, los programas que yo quiero implementar por Chile, pero también quiero mantenerle el empleo a los chilenos. Así claro. Otro punto importante, Pablo, es el tema de las reformas constitucionales. En una entrevista que usted dio el domingo pasado, en el Mercurio, tengo entendido, usted dijo que iba a hacer una reforma al sistema electoral. Hay varias formas de hacerla. Hay cómo reformar el actual sistema binominal, hacerlo más competitivo, y hay cómo llevarlo, un sistema proporcional. ¿En qué está pensando? Porque eso sí que usted no me diga que no lo tiene pensado, no, porque eso sí que lo ha pensado bastante. O sea, tal vez es al revés. Soy Cristian, de las personas que creo que más he estudiado. Por eso mismo creo que la respuesta debe estar ya en la cabeza. Me invitaron a mí a comentar en el CEP, precisamente hace algunos años atrás, un libro que hicieron todos los centros de estudio del país, de todos los sectores políticos, sobre el sistema electoral. Y me tocó comentarlo. Si mal no recuerdo, con Benninger. Por lo tanto, es una materia que he estudiado en mi vida, porque considero los sistemas electorales para mí son esenciales en el nivel de políticos que convoca. ¿Y cuál es el perfecto? Hacemos la propuesta porque eso quiere hacer noticia. Yo tengo un problema. ¿Cuál? Que en mi propuesta no tiene nadie, soy solitario en mi propuesta. Bueno, pero tire el agua. Tal como señalé, que es importante porque es que la consigna es cambia el binominal. Permítanme explicarlo. Yo soy partidario de algo que yo sé que no tengo mayoría para obtenerlo, que es avanzar al uninominal. Tipo el sistema inglés, digamos. Claro, el sistema mayoritario. Ese es el que más me gusta a mí. Así lo planteé incluso hace 2 años en el CEP. O sea, pero un parlamentario por distrito, claro, para que la gente lo entienda. Claro, un parlamentario por distrito. ¿Por qué? Porque los sistemas mayoritarios está demostrado en el mundo que contribuyen a la gobernabilidad. ¿Y por qué no tendría apoyo en su coalición para eso? Porque nunca lo he tenido. Fíjate, me sorprendió ayer, ¿cómo se llama? El grupo República. Claro, que estuve leyendo un documento, porque voy a ir a exponer que ellos lo plantean. Ahí ese grupo de personas, hay 2 opciones, pero no descartar bueno, a lo mejor ahí sí que las minorías tienen poca posibilidad, ¿no? En el sistema uninominal generalmente son en países bipartidismo, ¿no? Claro, no digo que no sea democrático. No, si hay una cosa que tengamos claro. Hay una cosa que está claro, que los sistemas electorales existen en el mundo miles. Sí, claro. Por lo tanto, los sistemas son todos democráticos en la medida que se representan ahí. Si tú dices, mira, el que elige uno es menos más democrático. Los sistemas electorales
está claro, hay dos grupos de sistemas electorales, los mayoritarios y los proporcionales. Los proporcionales, claro, obviamente que mejoran la representatividad, pero dificultan la gobernabilidad. y la estabilidad, claro. Y claro, entonces yo soy partidario, cualquiera sea el gobierno, que haya gobernabilidad. Creo que los países como los nuestros, para alcanzar el desarrollo, la prioridad que tienen que tener en su sistema electoral es la gobernabilidad. Y la supramayoría que establecía la Constitución del 80 respecto a modificaciones de leyes, porque ni siquiera modificaciones constitucionales, la supramayoría, las leyes de quórum calificado. No, yo soy partidario. Yo creo que los cuerpos, las constituciones son los que dan certeza jurídica. Yo como ministro de Economía te lo puedo decir. Lo más importante de Chile, porque hemos tenido, en los 2 años que estuve ministro, Nicolás, se batieron los récords de inversión extranjera en Chile. Sí. Se batieron los récords. Y si no hay inversión, porque en un programa como este que uno puede conversar, porque ayudemos a que la gente comprenda las cosas, la única forma de crecer al 6% es teniendo un ahorro en torno al 28% del producto. Si no, no se puede crecer. Y el ahorro, hay instrumentos muy importantes. Y el principal son las certezas jurídicas, el Estado de Derecho, las reglas claras. Eso es lo que ha hecho Chile durante 30 años, con gobiernos de distinto corte. Entonces, todo esto es importante que lo volvamos a señalar, porque si no salimos de la polémica, de la crítica, de que todo está mal, bueno, esta es la verdad. Si no se crece en un país si no hay ahorro. Y Chile ha construido instrumentos para ahorrar. Entonces, salgamos un poco, que quiero llevarlo a la política. Usted pagó no pocos costos internos en su partido por dos situaciones. El rol que cumplió en el caso Mobgate, en el cual, en esta lógica de salvar la institucionalidad, usted jugó un rol muy relevante, que por lo demás ha sido reconocido por todo el mundo. Y también en el episodio de la mala inscripción de las candidaturas parlamentarias de la democracia cristiana, en la cual probablemente va a ser la ley que se ha tramitado más rápido en la historia del Congreso en Chile. Hoy día, en perspectiva, ¿qué visión tiene respecto a su participación en Mobgate y a la salvación de la democracia cristiana? Mira, Nicolás, esos dos episodios yo creo que reflejan lo que yo soy. Yo, es feo que ella hable de mí, pero finalmente tú me preguntas en lo personal. Y eso es lo que estoy, para allá voy. Es que al final no que me carga ser un yo-yo, digamos, pero reflejan mi forma de actuar. Yo soy ingeniero, me formé en la Escuela de Ingeniería en la Chile, los ingenieros construimos. No tenemos mentalidad para destruir. Se construyen empresas, se construyen puentes, edificios, nos enseñan a construir, nos enseñan a separar lo irrelevante, no voy a decir como decimos nosotros, ya, está ¿estamos claros? Horario de protección al menor. Se separa y en el fondo avanzar, solucionar, soluciones. Entonces, ¿qué me ocurrió en 2003? Fíjate que caían presidentes en Latinoamérica. Había caído Alfonsino, cayó después, ya no me acuerdo los tiempos. Un clima de inestabilidad. Aquí se escuchaba, mire, no, si va a caer una entrevista, a mí no se olvida nunca, una entrevista en la que pasa que el titular, yo dije, si no reaccionan, actúo. Que decía en las reuniones políticas, no me acuerdo qué día fue, pero ahí está, decía algo así como, en el comité político, decía, el asesor le dice al presidente Lagos, Ricardo, si sigues así, no termina tu periodo. Bueno, yo encontraba muy importante, ¿cómo le explico a los chilenos? Que encontraba muy importante que hubiera un gobierno socialista democrático en Chile que terminara bien su periodo. Esto es muy raro a lo mejor en la política, pero y actué. Y después, ¿para qué decir cuando llegó la democracia cristiana en que me ofrecían todo, si lo salvábamos, yo lo paré. Y les dije, perdónenme, lo vamos a hacer. Vamos a contar con nuestros votos, a pesar que Renovación había anunciado que no lo iba a apoyar. Porque no soporto, no tengo mentalidad para estar en la discusión inútil. Si hay un problema, yo quiero que discutamos la solución. Reconozco, me carga perder el tiempo, me gustan las soluciones. Entonces, esos dos episodios de alguna forma reflejan, oye, perdóname, y te puedo mencionar, Nicolás, muchos otros más. Si tú miras las leyes que yo colaboré para que se tramitaran en todas las comisiones que yo estuve, están ahí. Prácticamente todas, fíjate, salieron en forma unánime. Tú miras toda la institucionalidad medioambiental de Chile que se aprobó en el último periodo de la presidenta Bachelet, en plena campaña, yo fui presidente de la comisión y la sacamos unánimes. Pero ese no es el elemento que se está viendo hoy día en el Parlamento, por ejemplo. Bueno, lo tengo claro, pero es que tenemos que restituir la amistad cívica, tenemos que prestigiar la política, tenemos que ennoblecer el servicio público. De lo contrario, perdónenme, nos vamos a exponer a aventuras.
Por lo tanto, no voy a dejarme arrastrar por este clima que se está construyendo. Así que no es una aventura. Lo que pasa, Nicolás, yo conozco a todos los políticos de Chile. He estado 35, 30 años y creo que hay muy buenos políticos de izquierda, derecha, de centro. Los conozco a todos. Lo que menos me gustaría es que se fueran los mejores de cada sector político. Si los países avanzan cuando abrazan el servicio público y la política, los mejores. No tenemos por qué pensar igual. Yo no tengo por qué pedirle a alguien que piense igual que yo. Trataré de convencerlo que mi programa de gobierno es mejor para Chile. Si no lo logro hacer... ¿Por qué un partido de la Alianza tendría que votar por usted y no por Andrea Lamán? No voy a responder esa pregunta así, porque yo quiero que la gente vote por mi programa de gobierno. Ahí va a haber una propuesta, un programa para ir construyendo un Chile más justo. La gente me conoce y sabe que me he dedicado a contribuir, estando en el gobierno, estando en la oposición, para construir un país mejor. Por lo tanto, quiero que la gente de mi sector, que va a participar en la primaria, me permita seguir colaborando en un desafío presidencial para construir un país más justo. Por lo tanto, están nuestras historias, están nuestras trayectorias, y la gente elegirá. Vamos a ser parte de un mismo programa de gobierno. Por lo tanto, la gente... Yo entiendo que hayan debates de posturas ideológicamente distintas. Entonces, los debates tienen que ser debates para mí, donde discutamos el futuro, donde cada uno pueda exponer lo que le quiere ofrecer al país y que la gente pueda elegir. Ahora, pero no estar en debates que no conduzcan a nada, que sigamos en este nivel de conflictividad que estamos, porque para mí eso no tiene ningún sentido. Tampoco queda tanto tiempo precisamente como para prepararse y llegar a ese escenario, que pareciera ser el ideal desde el punto de vista de las aspiraciones políticas, pero las primarias son el 30 de junio, digamos, ya estamos a mediados de mayo y por lo tanto queda mes y medio nomás para eso. ¿Cuándo debiésemos conocer primero ese programa de gobierno para poder cotejarlo, cotejarlo con no el es propio? No, pero perdóname, si quiero ser muy claro, no es propio y no va a ocurrir. Yo voy a anunciar al día siguiente, si obtengo el triunfo en la primaria, quién va a liderar mi equipo para conformar el programa de gobierno. Ahora, entonces, por lo tanto, Pablo, en la primaria... perdón, Pablo, es que ahí entonces se me hace muy válida la pregunta particularmente más válida todavía la pregunta de Cristian, porque ¿cómo se marca la diferencia con su contendor si uno no puede comparar propuestas de gobierno? Si alguien va a votar a la primaria de la Alianza, perdóname, ¿cómo marca uno y dice, a ver, me parece más atractivo lo que plantea como interés de desarrollo? Programa, ese punto, yo creo que está bastante claro el contenido de mi campaña. Mi campaña, su contenido, es una sociedad que quiero construir. Y está mi historia en esa sociedad. Por lo tanto, fíjate que yo no he visto ningún foro, debate, ni esta presión para los debates en la concertación. ¿Te fijas? Veremos los debates que haya que tener. No participaré, no hay nada que me encante más que participar en debates donde uno pueda exponer lo que quiera hacer. Si los debates van a hacer eso, los pido ojalá todos los días. Porque lo que yo quiero precisamente es que la gente escuche las soluciones. No la conflictividad y el comidillo del día, es súper entretenido. Pero yo estoy contra tiempo. Pero aporta poco, claro. Y desgasta mucho. No, está bien. Yo no me voy a prestar para eso porque yo tengo que recorrer el país y yo quiero que la gente me escuche. Por lo tanto, aquellos lugares como esta conversación que me permita a mí discutir hacia adelante, el futuro, lo que quiero hacer, qué país quiere construir, si usted es presidente durante 4 años, feliz lo hago. Se lo planteo de otra manera, entonces, ¿cómo se consigue al jugar contra el tiempo, que es lo que definitivamente más le afecta a una candidatura que es la que nace más tarde? ¿Qué es lo que más se le hace complejo para poder remontar o para poder alcanzar al contendor? O para poder construir, no es lo mismo como lo quiera interpretar, pero ¿cómo se hace para construir contra el tiempo? Estamos planificando estos 50 días, que ya son menos. Claro. Y que tengo que asumir obviamente una aceptación de una candidatura como todos la conocieron, digamos, a última hora. Por lo tanto, el 18 parte mi campaña oficialmente con un acto de jóvenes, y de ahí tengo que tratar de recorrer del 18 al 30, es decir, estamos hablando cerca de 40 días, tratar de recorrer por lo menos las 50 ciudades más importantes del país. Por lo tanto, tengo que salir a recorrer las regiones, y eso es lo que estamos organizando estos días, porque tenemos que armar una logística y una coordinación de viajes que no es menor, y estamos en eso, ¿te fijas? Entonces también yo quiero que tener la oportunidad de que la gente me pueda participar en encuentros conmigo, donde me escuche, donde yo pueda
proponer el camino que quiero sugerir a Chile, y en ese camino voy a ir también planteando propuestas. Por ejemplo, voy a participar en este grupo RES, y ahí voy a hacer una propuesta muy importante para mí. ¿Te fijas? Entonces voy a ir eligiendo ciertas propuestas de aquí a la primaria, donde la gente vaya viendo el diseño, el dibujo, de alguna forma, de lo que va a ser finalmente el programa de gobierno, que lo tenemos que hacer todos juntos. Entonces, esta es una etapa de una elección interna, es una etapa de una nominación de un abanderado a un sector. Nosotros anteriormente nunca las tuvimos en nuestro sector, por lo tanto ahora hay dos, y la gente nos conoce. ¿Y hay alguna cosa de la campaña, de las propuestas del anterior candidato, de Lorenz Goldborn, que usted haya recogido y que le parezca interesante llevar adelante? Me entregó José Ramón Valente todo el trabajo que habían hecho en esta materia. Se lo entregué a los equipos que van a preparar la red de profesionales que estamos convocando, porque ayer lanzamos, invitamos a toda la gente que quiera colaborar, porque llega mucha gente y escriben, y hoy día con la conectividad todo el mundo se ofrece, y creo que es importante aprovechar este minuto, porque si todos los que se han ofrecido trabajaran como me lo han prometido, estamos al otro lado. Entonces, bueno, estamos organizando esta mística, este entusiasmo, esta energía que se generó, una energía muy positiva, la estamos canalizando, estructurando, y obviamente las propuestas que alcanzaron a trabajar ahí las vamos a ver, las vamos a integrar, pero te vuelvo a decir, entre el término de la primaria y la inscripción oficial de la candidatura hay 45 días. Ahí vamos a instalar el trabajo del programa de gobierno, y obviamente cuando inscribamos oficialmente la candidatura se hará con un programa de gobierno que será el de la alianza. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer un programa de gobierno en que la gente tiene que valorar que continuemos, y por qué queremos continuar haciendo lo que estamos haciendo? Creo que el gobierno del presidente Piñera ha construido un país mejor. Es un gobierno que la gente está mejor. Yo creo que si cada hogar de Chile que nos está escuchando ahora en este programa reflexionara y diga, estamos mejor que hace 4 años atrás, nos podemos parar como igual que los gringos cuando se paran la elección. Esa pregunta, claro, la de Reagan, ¿te fijas? Claro. Yo creo que honestamente sí. Yo no tengo ningún problema en decirle a los chilenos, pueden pensar ustedes en su familia, ¿están mejor? Hoy día habían muchas familias que nadie tenía ingresos y estaban cesantes. Hoy día hay muchas familias que hay 2 o 3 personas con trabajo. Hay familias que estaban totalmente endeudadas, le sacamos el endeudamiento. Hoy día hay familias que reciben ingresos éticos familiar. Hoy día, entonces, el 7% de los jubilados. Yo creo que la gran mayoría silenciosa, ese centro social al que yo le llamo, es al que quiero convocar. A las pymes de mi país, a la gente modesta, sencilla, a la gente que trabaja, esa gente que quiere seguir avanzando en paz. Para ellos será esta candidatura. Pablo Longueira, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Pablo. Le tenemos que aprovechar